Buenas tardes, participantes. Bienvenidos a las clases muestra de la Universidad Santander. Mi nombre es Carlos Sigüenza Olivera y soy el coordinador académico. Y vamos a estar en esta bonita tarde con la clase muestra del doctor Ricardo García Jiménez, la importancia de las fuentes de información en los procesos de investigación de los alumnos de posgrado en la realización de sus proyectos de tesis. Ricardo García Jiménez es originario de la Ciudad de México, avecindado en la ciudad de Huajuapan de León, desde el año de 1996. Estudió la carrera de Ingeniería Civil en la ENEP Acatlán, UNAM, concluyendo la misma en el año de 1993. Asimismo, estudió de manera simultánea las licenciaturas en Sociología en la UAM y Pedagogía en la UPN. Estudió la maestría en Universidad Iberoamericana en Sociología, doctor en Ciencias Forenses con especialidad en Sociología Criminal por el Consejo Académico de Docencia e Investigación Transversal, CADIP, y la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Ha sido acreedor a la Medalla al Mérito Universitario por la Universidad Autónoma Metropolitana, ganador del Premio de Periodismo 2000 en las categorías de reportaje y artículo de fondo en la ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca. Ganador del Premio de Periodismo 2001 en la categoría de artículo de fondo en la ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca. Ganador del Premio al Mérito Editorial 2006-2007 en la categoría de artículo de opinión por la Cátedra Iberoamericana de Ingeniería Política AC en la ciudad de Puebla, México. Mención honorífica en el Premio Nacional a la Mejor Tesis de Maestría convocada por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México a través del Instituto de Investigaciones sobre Desarrollo Sustentable y Equidad Social. Ha sido galardonado por otras actividades periodísticas y académicas. También fue consejero electoral distrital, estatal, municipal y federal como titular y suplente en diferentes años. También es catedrático por asignatura de las materias de Sociología de la Educación, Filosofía de la Educación, Construcción Social y Cultural de la Educación Física y el Deporte y Metodología de Investigación en los programas de maestría y doctorado en las modalidades semiescolarizadas de la Universidad Santander, Unidad Académica Oaxaca. Démosle pues la bienvenida en esta bonita tarde al doctor Ricardo García Jiménez, quien estará con nuestra clase muestra en esta tarde. Bienvenido, doctor Ricardo. Buenas tardes a todas, a todos. Es un gusto estar con ustedes en esta tarde del día 11 de agosto del 2020. Y gracias a la Universidad Santander por la invitación a esta serie de clases muestra que brinda de manera gratuita a todos y a todas aquellos interesados en poder cursar algún posgrado que ofrece nuestra institución. Les aseguro que su elección no va a ser errada. Tenemos los mejores académicos aquí en esta bonita institución. Bueno, el día de hoy pues voy a platicar más que nada, no es tanto una clase así formal, pero sí vamos a guardar las proporciones de la misma en el sentido de lo siguiente. En los estudiantes varones, femeninas que cursan algún tipo de estudios a nivel posgrado, pues se van a enfrentar tarde o temprano a una realidad que va a ser precisamente la elaboración de sus proyectos de tesis. Van a tener que enfrentar decididamente a hacer investigación. Van a tener que hacer de ella pues la fuente en donde puedan obtener los datos que ayude a construir su documento redaccional. Es importante que esto pues lo tomemos en consideración todos aquellos estudiantes que busquen sobre todo cursar algún tipo de estudios y tener siempre en mente que van a tener que enfrentar esto que es la realización de una tesis en cualquiera de las modalidades, temas que pueda pues afrontar el estudiante. Y bueno, pues de eso vamos a hablar. Y dentro de las materias que se ofrecen dentro de nuestra institución están aquellas asociadas a la metodología.
A lo mejor pueden cambiar los nombres de las asignaturas, pero en el fondo las mismas tienen que ver con este proceso de construcción de los documentos recepcionales que todos los alumnos tienen que hacer. En todas las instituciones del país, públicas o privadas, en algunas modalidades en donde se opta precisamente por la tesis, pues los alumnos, las alumnas van a tener que enfrentar. Y para eso pues se tiene que hacer un recorrido a través de diferentes asignaturas, precisamente para la construcción de esos documentos. Dentro de alguna de estas asignaturas, dentro de estas materias, está un tema en particular que tiene que ver con lo que son las fuentes de información. Aquellos lugares en donde me van a proporcionar los datos o aquellos lugares en donde voy a buscar los datos que ayuden a nutrir, alimentar nuestros proyectos de investigación. Y por eso es muy importante hablar de esto, de este tema en particular, porque por lo general a veces una mala elección en cuanto a la fuente, en cuanto al tipo de información que podamos nosotros incluir en nuestros documentos, puede errar el sentido de la explicación, de la descripción, del fenómeno, del problema o del tema que estemos desarrollando. Es bien importante muchas veces saber cuándo una fuente es fidedigna, cómo son los tipos de fuente. En la actualidad, aquellas fuentes que tienen que ver con la parte electrónica, que son aquellas bibliotecas, aquellos, pues vamos a llamarle depósitos de libros electrónicos, de artículos en algunas revistas, pues tratar de ver cuáles son aquellos tips que nos pueden ayudar a encontrar pues aquella información que voy a requerir para ir construyendo nuestro documento recepcional. Para ello, pues voy a presentar, les voy a compartir a ustedes una presentación que se elaboró ex profeso para ello. Y esta tiene por título precisamente Fuentes de Información. Este tema en particular, bueno, pues las damos pues básicamente pues a los estudiantes pues de maestría, de doctorado de aquí de nuestra universidad, en donde pues las fuentes de información son un elemento importante para la investigación, como ya hemos citado. Entonces, bueno, pues eso es lo que vamos a platicar el día de hoy. Entonces, pues vamos a compartir pues este tema que ojalá sea del interés de quienes nos están visitando por primera vez aquí en estos foros, en estas clases muestras que la universidad da de manera gratuita. Entonces, vamos a tratar primero de hacer una definición a partir de la pregunta que estamos lanzando. ¿Qué son las fuentes de información? Y bueno, ¿qué son las fuentes de información? Es una investigación académica y hablamos de fuentes de información o fuentes documentales para referirnos al origen de una información determinada, es decir, el soporte sobre el cual encontramos información que vamos a integrar a cada uno de los apartados que componen nuestras tesis o documentos recepcionales. Como habíamos señalado ya anteriormente, pues esta información tiene que ser pues de buena calidad y tiene que ver con aquello que es con la pertinencia, es decir, la pertinencia de que lo que estemos buscando sirva para cumplir un objetivo que tiene que ver con poder explicar, poder sustentar, poder argumentar aquello que de alguna manera es la discusión dentro de nuestro documento. Por lo tanto, en la búsqueda de esta información, pues debemos de cuidar algunos aspectos que son importantes. Primeramente, saber qué es lo que estamos buscando, que vamos a integrar a nuestro documento. Y segundo, en dónde empezamos a buscar esta información. Y buscar esta información implica también pues un conocimiento mínimo y por sentido común tratar de buscar aquellas bibliotecas especializadas o aquellas universidades que tengan bibliotecas a lo mejor disponibles en línea, que manejen temas que yo estoy de alguna manera necesitando para poder incluir en mi capítulo o algún apartado en particular de mi tesis. Por ejemplo, si yo necesito algo relacionado, pues básicamente a temas sobre educación física, sobre la cultura física, pues no voy a buscar a lo mejor en una biblioteca de derecho, porque a lo mejor no voy a encontrar nada.
Es decir, yo no puedo meterme a una biblioteca virtual, a lo mejor de la Facultad de Ciencias Políticas, o a la biblioteca de Derecho de la UNAM, o de alguna otra institución, porque a lo mejor no voy a encontrar con la precisión que yo quisiera, pues algún dato específico. Entonces, por sentido común, pues tendría que hacer previamente pues un catálogo de aquellas instituciones que a lo mejor, si tienen disponible en línea información, pues empezar a trabajar. A lo mejor en la CONADE, a lo mejor en alguna universidad relacionada a cuestiones de educación con la universidad pedagógica, o alguna universidad también privada que dé la posibilidad de ir investigando a lo mejor dentro de sus repositorios, pues algún documento, alguna tesis que pueda ayudarme a obtener la información que requiero. Entonces hay que cuidar estos dos aspectos, saber qué es lo que voy a buscar, y por otro lado, tener un compendio, un catálogo de instituciones educativas que me permitan a mí acercarme a esa información a partir de saber qué es el tipo de datos que voy a estar necesitando. Entonces, esto es bien importante, ya que las fuentes de información pueden ser muy diversas, que es lo que estábamos señalando. Puede haber demasiada información. Podemos irnos a la biblioteca, a lo mejor del Colegio de México, y a lo mejor ahí no encontramos absolutamente nada. Pero podemos ir a alguna universidad nacional o internacional que haya dado o que esté dando algún programa sobre formación educativa relacionada al ámbito de la cultura física, o simplemente llamada física. Entonces, de alguna forma, pues ahí podríamos empezar a hacer nuestra búsqueda, por lo cual no debemos de perdernos en ese aspecto. Y pueden brindar datos más o menos fidedignos, lo cual influirá de manera decisiva y determinante en los resultados que vayamos a obtener. Investigar es obtener información, y saber investigar es, por ende, saber cómo recoger la información de modo más confiable posible. Entonces, en este sentido, pues ahí es donde podemos nosotros también. Una fuente importante de información pueden ser los periódicos, a lo mejor algún periódico deportivo, pero la información que muchas veces estos diarios deportivos puedan proveer, a lo mejor no ayuda a poder, a lo mejor, argumentar teóricamente, pues la explicación de un fenómeno. A lo mejor un periódico deportivo puede ayudar como un ejemplo que se pueda dar recabando un caso concreto de algún tema, de algún fenómeno o de alguna circunstancia particular que quisiéramos nosotros ejemplificar dentro de nuestra formación del capítulo o de algún tema muy particular de nuestra tesis. Entonces, también dentro de esto, los periódicos debemos de considerarlos como fuentes de información, pues muchas veces no muy adecuadas como para poder integrarlos en nuestros trabajos, pero sí ayudan de alguna manera precisamente pues a darle una robustez a nuestros procesos de construcción. Por lo cual es importante señalar que las fuentes fidedignas y pertenecientes más o menos necesarios, así como los estudios de gestión de información, es un elemento también importante que nosotros debemos de considerar. Esto de la gestión de información tiene que ver con ir creando nuestras propias bases de datos, nuestro propio acervo que vamos a ir nosotros escogiendo de aquellos libros, de aquellos artículos, de aquellos periódicos, de aquellos informes o de aquel material que me pueda ayudar precisamente para ir teniendo una biblioteca personal que ayude a empezar a construir esos argumentos que tengo que ir tejiendo al interior de cada uno de los capítulos. Entonces, la gestión de información tiene que ver también con esta selección muy precisa de qué voy a rescatar de esos sitios electrónicos, de esas bibliotecas que a lo mejor de forma física puedo acudir y obtener a lo mejor las fotocopias, a lo mejor hacer las clásicas fichas que se hacían en antaño para poder ir haciendo esa recopilación, esa clasificación de la información. Además, la información es fundamental para una toma de decisiones responsables para alcanzar sus objetivos. Por eso, la construcción de estas bases de datos que nosotros podamos ir construyendo son de manera importantes. Al final de la charla, si nos da un poquito de tiempo, podemos nosotros utilizar algunos software
que se pueden encontrar precisamente en Internet para esta gestión de la información y que nos ayuda a tener dentro de nuestra misma computadora o en línea aquellos datos que puedan de alguna manera, que ya han sido consultados previamente, tenerlos a la mano e ir marcando aquellos párrafos que me van a servir para irlos vinculando a alguna parte del trabajo. Por lo cual, en el mundo contemporáneo, la información fluye y está al alcance de muchas personas, gracias precisamente al Internet, pero también el Internet y estas nuevas tecnologías de la computación pueden generar un sentido contrario que tiene que ver con el exceso de información, y ese exceso de información puede tener mezclado entre ello precisamente aquello que llamamos información basura, aquello que realmente pues no vamos a utilizar para poderlo integrar a nuestros proyectos de investigación. Por lo cual, en el caso del uso de tecnologías de la computación, de la comunicación, el Internet, este tipo de selección y de gestión de la información es fundamental el saber también utilizar algunos recursos paralelos para ir haciendo un filtrado de aquella información que no va a ayudarnos, pero que forma parte precisamente de todo esto que es el Internet. Cuando nosotros utilizamos a lo mejor un buscador como Google y tecleamos ahí en la barra de búsquedas algunas palabras clave, pues nos va a generar una situación de exceso de información cuando se despliega por las palabras clave que nosotros hemos tecleado, pues un gran listado de información. Entonces, todo eso que no es a lo mejor algo que pueda ayudarme a buscar con precisión el dato, el argumento o aquellos datos estadísticos que ayuden a refortalecer mi proyecto de investigación, mi investigación en particular, pues tienen que ser filtrados. Y para ello también puede haber buscadores, puede haber software, puede haber páginas muy concretas que nos puedan ayudar a hacer este filtrado y dejar fuera, ¿sí?, de esta búsqueda en Internet precisamente esa información basura. Por lo cual es también fundamental que el estudiante de posgrado sepa manejar ese tipo de información. Y claro, aquí en la universidad, pues nos apoyamos de algunos software que recomendamos para que puedan el estudiante, pues hacer una búsqueda mucho más filtrada, mucho más fina, sobre todo cuando es necesario incorporarlos a documentos tan importantes como son las tesis. Entonces, este es un elemento que debemos de considerar. Clásicamente o tradicionalmente, pues existen tipos de fuentes de información y estas se pueden distinguir en tres grupos importantes o tres tipos importantes. Y estas se clasifican como las fuentes primarias, que estas son fuentes directas en donde la información la podemos obtener todos aquellos que investigamos, pues directamente en aquellos acervos bibliográficos. Un ejemplo de esto pues son los libros, las antologías, artículos de revistas pues científicas relacionadas y vinculadas a áreas concretas de la investigación, monografías, tesis, disertaciones, trabajos de grado que muchas veces se manejan de manera también gratuita, algunos clasificados bajo reserva, trabajos que van asociados a documentos oficiales y muchos otros documentos que pueden ayudar precisamente a dar, pues, nuevamente ese soporte a la investigación que nosotros estamos realizando. Entonces, estas fuentes primarias son todos aquellos textos, toda aquella información de primera mano que hace alusión de manera directa a aquello que estamos buscando. A lo mejor el término directo no necesariamente quiere decir que lo vamos a encontrar de manera literal, porque a veces nosotros nos esperamos en una búsqueda porque no encontramos las palabras exactas, aquello que está de alguna manera buscando el investigador, el estudiante para su trabajo, ¿no? Cuando decimos que es de forma directa, tiene que ver con ese acercamiento a las ideas, a los conceptos o principios que pueda ayudar precisamente a ir construyendo la información que nosotros como estudiante tenemos que hacer al momento de redactar nuestros trabajos.
Entonces, estas fuentes primarias tienen que ver con ello. Son acercamientos de manera directa, pero no quiere decir literal al momento de estar buscando la información que requerimos. Porque le repito, el estudiante a veces cae en esa pues desesperación, ¿no? Y no muchas veces lo encontramos de manera literal. Entonces, bueno, esta primera clasificación contempla ese tipo de documentos. Aquí en esta imagen, pues de manera muy abreviada, pues empezamos a ver las fuentes de información que están clasificadas, como ya habíamos señalado, en fuentes primarias. También existen fuentes secundarias y fuentes terciarias. Más adelante vamos a abundar en las fuentes secundarias y en las fuentes terciarias para tener pues una información mucho más precisa. Pero podemos señalar que en el caso de estas fuentes de información primaria, volvemos a insistir, como en el caso propiamente de diarios, pues esta información que podemos obtener de los periódicos debe ser manejada también con reservas. Otro tipo de fuentes de información primaria tienen que ver precisamente con pues aquellas bases de datos que podemos encontrar como en sitios como el INEGI, en donde nosotros podemos descargar esa información que es resultado de algunas encuestas y que nos sirve precisamente también a través de la aplicación de un tratamiento estadístico mediante cierto tipo de software de esas bases de datos para poder hacer una descripción de tipo descriptivo, estadístico, que ayude a reforzar algunos argumentos que nosotros estemos elaborando en favor o en contra de aquel tema que estamos nosotros desarrollando. Entonces nosotros podemos acudir precisamente a estos lugares que tienen que ver con pues el depósito de aquellas bases de datos numéricos que son resultado de encuestas, de censos, como es el caso precisamente de INEGI y de algunas otras instituciones de carácter público. Hay instituciones como las universidades que también cuentan con algunas bases de datos, sí, muy limitadas porque la recolección de esa información a través de esas encuestas pues son de carácter muy local, pero que pueden ayudar a ejemplificar pues precisamente casos particulares de algún tema que se esté tratando de debatir. Entonces, bueno, también las bases de datos las podemos utilizar como fuentes de información. Bueno, de esto me hace, bueno, pensar también que nosotros pudiéramos generar nuestra propia información. Es decir, a lo mejor aplicando algún tipo de encuesta, ¿sí?, para poder obtener información necesaria que podamos nosotros llevar y desarrollar en alguno de los capítulos. Para ello, pues tendríamos que nosotros aplicar una serie de cuestionarios bajo cierto tipo de metodologías a través de un procesamiento de los resultados para poder correr un modelo estadístico que ayudara también precisamente a describir una situación que nosotros queremos debatir o queremos ejemplificar. Entonces, en ese sentido, también la elaboración de la información que nosotros podamos hacer puede ser también considerada una fuente primaria. Bueno, aclarado este punto, podemos señalar ahora el siguiente tipo de fuentes, que serían las secundarias. Y estas son compilaciones, resúmenes y listados de referencias publicadas en un ámbito del conocimiento en particular. Son listados de fuentes primarias, es decir, reprocesan y compilan la información de primera mano. Por ejemplo, son publicaciones o informes en donde se reportan y comentan de manera breve en artículos, libros, algunas tesis, disertaciones y sobre otros documentos también relevantes. Entonces, estas fuentes secundarias son como un resumen, si lo queremos ver así, o un parafraseo o una manera resumida, sintética, de algo que ya se dijo en algún otro tipo de documento que corresponde a esta clasificación de las fuentes primarias. Entonces, bueno, hay que tener cuidado en este tipo de información porque a lo mejor quien realiza un resumen, el que realiza una síntesis de algunos documentos que fueron pues producto de una fuente de primaria donde se consultó, pueden tener algún tipo de sesgo,
por lo cual muchas veces las fuentes secundarias hay que trabajarlas de manera muy sigilosa, con mucha precaución, porque puedan tener precisamente interpretaciones de tipo muy personal, que a lo mejor tienen un interés también muy particular. Entonces, en ese sentido, las fuentes secundarias pues pueden ser un indicativo propiamente para poder acercarnos a algún tema que nosotros estemos investigando. Y aquí yo puedo citar algo que es muy común que los estudiantes de cualquiera de los niveles utilizan y que no quiere decir que esto sea malo. Nada más hay que saber qué tipo de fuente estamos consultando cuando hablamos de la Wikipedia. La Wikipedia podría estar clasificada dentro de estas fuentes secundarias. Mucho de lo que se publica en Wikipedia, pues es el resultado de alguien que leyó precisamente un libro que otro autor pudo hacer en su momento y que le pareció interesante, a lo mejor con sus propias ideas, poderlo publicar para hacerlo mucho más entendible, hacer resúmenes o mucho más sintético. Entonces lo publican ahí en Wikipedia, pero con el riesgo que se tiene precisamente de que esa interpretación, esa redacción que se pueda hacer de aquello que ese autor hizo de otro autor, pues corra esos problemas que tienen que ver con los sesgos de tipo epistemológico, de tipo conceptual, o que también tenga alguna intención determinada, ¿no? Entonces, no quiere decir que esto sea malo el consultar la Wikipedia, sino simplemente que es una referencia que a lo mejor te puede dar para poder profundizar y hacer un seguimiento o un rastreo, ¿sí? Para poder ver de dónde se obtuvo esa información, y a veces en Wikipedia, en la parte final de algo que se haya publicado, bien algunas referencias. Bueno, pues mejor utilizar esas referencias y no quedarme con el texto publicado y consultar las fuentes originales para que yo, de manera particular, que estoy investigando sobre algún tema en particular también, pues lo haga consultando las fuentes primarias. Entonces, tengamos mucho cuidado de utilizar fuentes secundarias, como es el caso de la Wikipedia. Vuelvo a insistir, es un medio de comunicación, es una opción, pero no es lo más recomendable, sobre todo que se utilice para estudiantes de maestría y de doctorado. Siempre hay que acudir, en estos casos, a las fuentes primarias. Esto es algo que debemos de considerar siempre como un elemento que debemos de tener en mente. Bueno, tenemos aquí lo que llamamos fuentes terciarias, que sería otra clasificación también. Y esta se trata de documentos en donde se encuentran registradas las referencias a otros documentos de características diversas y que pueden de alguna manera pues hacer alusión a nombres, a títulos de revistas o otras publicaciones periódicas, así como el nombre de boletines con referencias, simposios, sitios web, y que estos, de alguna manera, pues estos documentos o estas fuentes de información, este dato particular, no es otra cosa que líneas, si lo queremos ver así, en un listado que nos dan precisamente para tener una ubicación de los temas que se manejan a lo mejor en una biblioteca determinada. Es decir, puede ser la propia ficha bibliográfica. Las fuentes terciarias únicamente lo que hacen es precisamente dar ese tipo de referencias, por ejemplo, dentro de lo que puede ser directorios de empresas. Podemos ver en el caso de un directorio de una empresa, pues la referencia de lo que se hace en ese lugar en particular, en esa oficina, y quién está a cargo y los horarios, ¿no? Es decir, este ejemplo que estamos utilizando lo podemos encontrar en una ficha bibliográfica, en un listado que pueda aparecer en alguna biblioteca especializada, una biblioteca gubernamental, que te puede ayudar a ubicar algún documento que tú quisieras consultar de manera muy particular. Y eso es muy común. En la Ciudad de México hay una biblioteca que se especializa en este tipo de resúmenes, de los resúmenes que únicamente ponen los títulos, ponen el nombre del autor y ponen alguna referencia básica de ese documento, de ese libro, que puedes encontrar en tal dirección o puedes encontrar en tal biblioteca.
y hago alusión a una biblioteca, no recuerdo ahorita el nombre, se me fue de la mente, pero se encuentra exactamente ahí entre la calle de República del Salvador, casi esquina con Bolívar, bajando tantito donde antes era precisamente una iglesita, y esta es una biblioteca que es de Banamex, y ahí esta biblioteca tiene esa función especializada precisamente de hacer como fichas bibliográficas en donde, para que no pierdas el tiempo, tú puedes consultar a lo mejor por título, puedes consultar por tema, y te dan la referencia y te dan exactamente el lugar, el número del libro, del estante y toda aquella anotación que requieras tener, y hasta la biblioteca donde lo puedes encontrar. Entonces, este tipo de fuentes terciarias ayudan de alguna manera precisamente a economizar muchas veces la búsqueda, pero a veces también desconocemos en dónde podemos encontrar este tipo de bibliotecas. En el caso de Oaxaca, nosotros podemos encontrar este tipo de fuentes terciarias muchas veces en los informes, por ejemplo, en el periódico oficial del gobierno del estado, de aquellas publicaciones que se han realizado y colocan únicamente los temas generales que se aprobaron, se discutieron en un periódico determinado, y te dan la ficha y tú ya puedes encontrarlo rápidamente si es que es de tu interés consultar ese punto en particular de aquella aprobación, por ejemplo, de alguna ley que hable, por ejemplo, de las mujeres, ¿no? Entonces, este tipo de bibliotecas especializadas tienen esa función de economizarnos. Desgraciadamente, todavía esta sistematización no las podemos encontrar en línea, pero existen de alguna manera estas bibliotecas que nos ayudan a través de estas fuentes de información terciaria encontrar la información más rápidamente. Bueno, entonces, con todo esto que hemos estado platicando, pues este tipo de fuentes de información, pues son necesarias que el estudiante lo conozca, ¿no? Entonces, bueno, pues estas, de manera abreviada, aquí podemos ver, pues, el tipo de fuentes de información que podemos nosotros, pues, clasificar y siempre tener a un lado para ver también la calidad de la información que vayamos a nosotros manejando. Bueno, de aquí nos vamos ahora precisamente a lo que vamos a llamar revisión de la literatura o pesquisa bibliográfica, y que eso tiene que ver precisamente con la búsqueda de la información. Ya una vez que hicimos esta clasificación de lo que es los tipos, ¿sí?, de fuentes de información, pues ahora lo que corresponde sería pues dar a aquellos tips, si lo queremos ver así, de manera mucho más abreviada, de lo que tendría que hacer el estudiante para empezar a hacer una recopilación y una revisión de la literatura existente con el fin de detectar y obtener precisamente el dato que me va a servir. Entonces, bueno, a esto le vamos a llamar, o se le llama en el ámbito de la investigación, en el ámbito de la indagación bibliográfica, pesquisas. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una pesquisa con la idea de obtener la información pues necesaria, ¿no? Entonces, bueno, esta revisión es una revisión de tipo selectiva, puesto que generalmente tenemos que ir considerando que cada año se va actualizando la información y hay información que puede quedar en desuso, puede quedar caduca, puede quedar rebasada por las nuevas interpretaciones que se puedan hacer sobre algún tema o temática muy particular que nosotros estemos investigando. Entonces, cada año se van acumulando en las diferentes áreas del conocimiento más información, interpretaciones que se pueden dar desde otros ángulos, ¿sí?, de un mismo problema, y que ayudan a enriquecer la explicación del fenómeno o del tema o del problema que estemos nosotros indagando. Entonces, bueno, en diferentes partes del mundo, pues las bibliotecas pues van a metiendo más y más información. Bueno, los artículos de revistas, los libros, las mismas tesis, ¿no?, podemos encontrar que van haciendo un acumulado, por lo cual tenemos que hacer precisamente una selección y revisión selectiva de aquellos materiales que me van a servir. Si al revisar la literatura nos encontramos con que el ámbito del interés hay 100,000 referencias, que es lo que podíamos señalar,
es evidente que tendremos que seleccionar solamente las más importantes y recientes. Y precisamente en estas últimas dos palabras que cierran este párrafo, cuando se hace la indagación por parte del estudiante, lo que tiene que hacer es empezar a discriminar toda aquella información que no hay un criterio definido, pero que sea posterior a 5 años atrás. Consultemos únicamente lo que es de 5 años a la fecha, y si es necesario utilizar información del pasado, vayámonos con los clásicos que hablen de alguna temática en particular, de alguna teoría, sobre educación, sobre didáctica, sobre cualquier tipo de teorías. Si nos vamos a ir a buscar en el pasado, vayámonos con los clásicos, con aquellos que hablaron originariamente, es decir, a las fuentes históricas primarias. Y si no, pues hagamos una indagación solamente de aquellos 5 años a la fecha, de algún tipo de información, bibliografía determinada, para poder filtrar de alguna manera, pues la búsqueda en las bibliotecas, o en el caso de buscar en internet, pues se puede dar también esa posibilidad de filtrar por los años. Hay opciones ahí a un lado de las barras de búsqueda, la manera de filtrar en una búsqueda avanzada precisamente las fechas de los documentos que yo quisiera que aparecieran en el listado. Perdón, ustedes pueden hacer ese filtrado ahí colocando de cuántos años a la fecha pueden hacer precisamente que se despliegue el listado. Entonces, esto ayuda precisamente a tener una información mucho más rica, más reciente, y que hable sobre todo de temas que tengan vigencia en el sentido de la importancia de los mismos. Entonces, esto es un punto importante que se deben de considerar. Entonces, un primer paso ya en esta revisión tiene que ver precisamente con iniciar directamente el acopio de las fuentes primarias, que es lo que estamos señalando. Sin embargo, es muy poco común que se sea así, sobre todo en países como el nuestro, ¿no? En donde la información es muy limitada, no hay la cultura todavía de crear repositorios, de no subir la información necesaria de manera digital, si es que nos encontramos de manera lejana en algún lugar. Hoy todavía tenemos esa búsqueda que nos causa problemas cuando no tenemos los datos disponibles. Corremos ese riesgo, ¿no? Entonces, pues lo que tenemos que hacer, o hacíamos tradicionalmente antes de la pandemia, pues era acudir a las bibliotecas. Y ahí en las bibliotecas lo que se hacía pues era empezar, ¿no?, esa búsqueda a través de todos esos cientos de materiales para poder encontrar aquel dato preciso o aquel dato que se acerca a lo que nosotros queremos argumentar. Entonces, ese primer paso tiene que ver con la revisión de la literatura existente. Bueno, ahora, pero si nosotros estamos trabajando a través de Internet, bueno, hay una opción o hay opciones a través de lo que llamamos buscadores académicos, que estos, como señalábamos hace unos momentos, nos pueden ayudar a hacer ese filtrado de la información que nosotros tenemos que hacer para poder compilar, ¿sí?, la información, sobre todo aquella compilación que va asociado a las fuentes primarias. Y estos buscadores los podemos clasificar como buscadores académicos, que los tenemos ahí enlistados. Ahí tenemos del 1 al 7, no son los únicos. En la siguiente lámina voy a presentar algunos otros más que podemos utilizar en Internet. Tenemos aquí el de academia.edu, lo pueden ustedes teclear así, el Google académico, ahí tienen también la dirección, espero que la puedan ver. Tienen a GenBank, a Redalig, a ERIC, a Cielo, Frestec, que son algunos de los buscadores académicos que nos pueden ayudar a encontrar en la web libros, o nos pueden ayudar a encontrar revistas temáticas auspiciadas, sobre todo, o dirigidas por instituciones de educación superior o centros de investigación. Esto nos ayuda poderosamente porque ya la búsqueda sería mucho más precisa. Entonces, estos buscadores pues ayudan sobre todo a los estudiantes, a los investigadores,
a tratar de encontrar pues precisamente aquella información necesaria. Aquí algunas de las que ya citamos se repiten, pero se pueden agregar como Dialet, que sería otra también importante, Cielo, Springer, Base y algunas otras que van a aparecer por aquí, ¿no? Que también nos ayudan a hacer ese filtrado de información cuando estamos nosotros en nuestra computadora, ya sea en alguna biblioteca, ya sea en nuestra casa o en la oficina, para obtener los datos que vayamos a necesitar. Entonces, esto es importante en los procesos de investigación. Aquí hay algunas otras que nos pueden ayudar, son las menos frecuentes, y lo que señalábamos hace unos momentos también, esto que tiene que ver con el consultar las bases de datos que nos pueda proporcionar el INEGI a través de su portal. Ahí podemos encontrar pues, los censos publicados con los resultados, o podemos ir directamente a descargar pues los resultados de los censos y nosotros poderlos trabajar a través de algún tipo de programa para poder sacar una correlación de datos, alguna información mucho más precisa y poder ser explicada a partir de argumentos que puedan ser puestos en tablas o en gráficos que nos ayuden. Y estos otros programas de procesación de información, pues son los famosos programas como el SSPS, que nos ayuda a hacer estadística. Nosotros aquí en la Universidad de Santander utilizamos ese programa, ese software, pues para alguna información que el estudiante quiera trabajar presentando datos de estadística descriptiva o de correlacional que ayude a explicar sus argumentos. Ahí también en la universidad pues se da un curso básico del manejo de este tipo de softwares que son tan importantes, sobre todo para los estudiantes hoy en la actualidad de las áreas de las ciencias sociales y educativas en particular. Entonces, bueno, lo que acabamos de presentar son estos buscadores académicos que, repito, nos ayudan precisamente a eso, ¿no? Y aquí tenemos algunos otros que también se repiten, algunos ya dejaron de utilizarse como el Altavista y el Lexite, ya nomás queda el Cirrus, pero que cumplen también con las mismas finalidades. Entonces son algunos otros y aquí tenemos el compendio pues, de otros más que no necesariamente son pues las mejores fuentes, pero que sirven precisamente de información. Hay que también señalar, ¿no?, que hay algunos sitios electrónicos que a veces los estudiantes utilizan para, pues, economizar, vamos a llamarle así, entre comillas, el tiempo de búsqueda de información cuando se les deja algún trabajo, como puede ser el Rincón del Vago, monografías.com o algunos otros parecidos, ¿no? Que estos lugares, pues, no son las mejores fuentes de información, ya que mucho de lo que se publica en ellos pues es realizado pues propiamente también por estudiantes de diferentes niveles, pero que esos pues documentos que se llegan a colocar en estos sitios no han sido revisados de manera profunda por gente autorizada y pueda de algún momento dado garantizar, ¿no?, la validez de los mismos. Entonces, esto genera también una situación de confusión para los estudiantes. Entonces, también lo que se recomienda al estudiante, pues, de que no utilice este tipo de sitios electrónicos, ¿no? Entonces, eso es algo que debemos de considerar. Y luego tenemos en estos pasos de la revisión de la literatura un segundo paso que tiene que ver con la obtención y recuperación de la literatura, que ya habíamos señalado anteriormente, que está asociado también a otras fuentes que ya muy poco se utilizan o que los estudiantes muy poco llegan a utilizar. Y estas están asociadas directamente pues a filmotecas, hemerotecas o videotecas que pues ya casi no el estudiante la utiliza. Muy raro el estudiante que llega a hacer de ellas su fuente de información, ¿no? Entonces ahí la recomendación pues es también utilizar a través de ciertas estrategias esta posibilidad de utilizar lo mismo. Bueno, para ir acelerando un poquito más la presentación, ya que el tiempo nos está consumiendo, pues únicamente pues el tratar de abreviar es que estas fuentes tradicionales que se manejaban antes, pues puedan ser recuperadas. Y aquí podemos observar también bibliotecas generales, ¿no?, como la Biblioteca Digital de la UNAM,
que es una biblioteca que abarca muchos textos de diferentes épocas, de diferentes temas, pero que no necesariamente son bibliotecas especializadas en algún tema o en algún área en particular. Son bibliotecas muy buenas, sí, pero que también dentro de la vastiedad que tienen de información podemos perdernos. Entonces también podemos hacer una búsqueda pues seleccionada y a lo mejor si tenemos suerte por encontrar un documento, algún libro, algún artículo de alguna revista que haya publicado la UNAM de ese tema que estamos buscando nosotros en particular, ¿no? Entonces, ese es el riesgo que se tiene con ese tipo de bibliotecas que almacenan información en general, sí la clasifican, pero no es una información especializada si nosotros quisiéramos hacer uso de la misma, ¿no? Entonces, tenemos ese riesgo. Y bueno, ya para irnos acercando a la terminación de esto, bueno, pues un tercer paso está asociado directamente pues a la consulta, la localización de las fuentes nuevamente primarias, pero que debemos de tener cuidado cuando estemos haciendo esta ubicación pues de la información. Podemos nosotros caer en errores de tipo metodológico cuando la información no es la más adecuada, cuando estemos integrándola a la formación. Una biblioteca, repito, que a lo mejor puede ayudarnos mucho, es la biblioteca de la Universidad Pedagógica que se encuentra precisamente en línea, ¿no? Y que aquí podemos nosotros, pues, acceder a ella. Y ahí podemos encontrar, pues, sobre todo, ¿no? Una clasificación de las bibliotecas a partir de unidades de la UPN, tesis, bases de datos, diccionarios especializados, revistas que van asociados, pues, al área que nosotros manejamos, que es directamente la educativa. Y esto nos ayuda precisamente a eso, ¿no? A hacer una búsqueda mucho más fácil, mucho más breve en ese aspecto, ¿no? Ahora, una recomendación, ya ahí para ir cerrando, ya son 2 recomendaciones más que se van a dar, tiene que ver precisamente con el manejo de la información. Y ese manejo de la información, cuando nosotros la vamos a clasificar y la vamos a agregar a nuestra bibliografía o la vamos a agregar como un elemento de referencia en alguna de las páginas de nuestro proyecto de investigación, es ceñirnos a lo que tiene que ver precisamente con esto que son las normas APA y que muchos de ustedes han de pues haber escuchado en su momento, ¿no? ¿Y qué son estas normas APA? Sino son una forma precisamente de organizar las referencias, la bibliografía, aquellas maneras de citar, aquellas maneras de redactar, aquello que nosotros encontramos como información que nos va a ayudar precisamente a integrar a nuestro proyecto de investigación en algún punto en particular. Entonces, una recomendación es meternos a estudiar un poquito más esto de lo que es las referencias APA. Y ya finalmente, que señalamos al inicio de la charla, en esa búsqueda muchas veces que hacemos en Internet, de alguna información en particular, andamos de un sitio a otro sitio tratando de encontrar la información y a lo mejor encontramos de pura suerte pues este texto, este artículo de esta revista que apareció en este sitio que pertenece a tal universidad, pero a veces nos centramos tanto en la lectura del documento que copiamos o descargamos el documento o el artículo y nos olvidamos de alguna manera cuál era la dirección exacta. Descargamos y perdemos de vista esa situación. Entonces, dentro de lo que llamamos gestión de la información, señalábamos precisamente la utilización de lo que es este tipo de software. Y este tipo de software está asociado directamente ¿a qué? A esto, que tiene que ver con lo que es la utilización del software como Zotero. Y esto nos ayuda precisamente a la gestión de la información. Bueno, estas son las recomendaciones que nosotros estaremos pues haciendo, ¿no? En esto que tiene que ver con el poder dar pues esta charla con aquellos interesados en estas cuestiones pues, de la investigación. No sé si hay alguna pregunta que pudiéramos hacer, si no dejo paso al maestro Carlos Sigüenza para que nos dé algún mensaje sobre pues temas relacionados a la universidad. Adelante. Adelante, pues no sé si alguien de los participantes tenga alguna pregunta para el doctor Ricardo, docente de aquí de nuestra Universidad Santander. ¿Alguien que quiera participar?
Bueno, también en el manejo de este software que llamamos Sotero para la gestión de información, aquí en la universidad, aquí les damos un curso rápido de este manejo de información para que ustedes puedan tener su base de datos, construirla ahí en su computadora y tener la información a la mano si es que ustedes perdieron la información o el lugar en donde la obtuvieron. Aquí mismo les enseñamos cómo manejar esto y forma parte precisamente de todo esto que es el proceso de investigación y que son herramientas que todos debemos de manejar, todos aquellos investigadores, como aquel software que les comenté hace un momento que tiene que ver con el procesamiento de información estadística. Aquí mismo en esta universidad les enseñamos a manejar este tipo de software y que forman parte de los procesos de investigación tanto para los programas de maestría y de doctorado. Así es, doctor. Cedemos la palabra a los participantes y pues si gustan pueden abrir cámara para poder socializar un ratito con el doctor Ricardo García. Ya pueden abrir cámara, igual pueden abrir sus micrófonos para poder realizar sus preguntas. Yo quisiera hacer una pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes, adelante, Irais. Gracias. Bueno, hace rato el doctor hablaba de las fuentes de información y mostraba un esquema donde las dividía en primarias, secundarias y terciarias, pero no alcancé a escuchar bien ya lo último que mencionó de índices y bibliografías. No sé si eso pertenecía a las terciarias o en cualquier investigación es como requisito. En el caso de las fuentes terciarias, recuerden, eso tiene que ver con aquellas síntesis, si queremos ver así, de algún libro. Es decir, como si fuera una ficha bibliográfica de las que se hacían a la antigua, en donde ponían la referencia del libro, el título del libro, quién lo elaboró, el año, la editorial y la ubicación del libro en alguna biblioteca determinada. Ese tipo de fichitas es la que ayuda de alguna manera a ubicar la información. Entonces, esas forman parte de lo que llamamos fuentes terciarias. Son como la síntesis de la síntesis y son únicamente referencias generales. Estas, les repito, no hay bibliotecas, salvo en la Ciudad de México y en la Ciudad de Oaxaca, algunas que todavía operan para poder ubicar documentos oficiales o algún tipo de periódico oficial, algún decreto de la Cámara de Diputados local, que son como fichas muy sintéticas que nos ayudan a ubicar en algún año en particular la información. Eso es la clasificación que se hace. Son como fichas muy, muy breves. Ok, tenía la mano levantada el Iván López, no sé si vaya a participar. Gracias. Moni, adelante. Si puede dejar de silenciar su micrófono, Iván López, para poderlo escuchar, o cedemos la participación a alguna otra persona. No, adelante, adelante, gracias. Muchas felicidades por compartir y muchas gracias a la universidad por darnos esta oportunidad de compartir juntos y aprender. Cada día aprendemos cosas nuevas y muchas felicidades al maestro. Gracias. ¿Alguien más que quiera participar? Valeria. Adelante, Valeria. Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Pues esta información es para desarrollar también trabajos de investigación, porque son fundamentales, ¿no? Porque muy aparte de los tesis, también es más indispensable el utilizo de estas fuentes de información que te respaldan más que nada tu trabajo. Sí, así es. Yo te puedo poner el ejemplo. Yo cuando elaboré o he estado elaborando artículos para publicar en alguna revista internacional, pues requiero necesariamente de fuentes. Y ahorita como está la pandemia, pues uno no puede salir. Entonces, ¿qué es lo que te queda? Pues utilizar recursos como los electrónicos. Y cuando tú sabes buscar algún tipo de información en bibliotecas especializadas que estén en línea, pues entonces esta información te va a ayudar no nada más a hacer tu tesis, te va a ayudar también a ¿qué? Pues a elaborar algún artículo,
algún artículo que vayas a publicar en alguna revista especializada, en alguna revista pues que tenga pues la intención de generar conocimiento, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues sí, no necesariamente estas fuentes de información, las estrategias que estamos nosotros aquí presentando, son para poder hacer tesis, no es para investigación en términos generales. Ok. ¿Alguien más? Si no, para que pueda yo cederle la palabra a mi compañera Lilibet, la coordinadora de vinculación de nuestra Universidad Santander. Adelante, maestro Alan. Hola, muy buenas tardes. Doctor Ricardo, muy buenas tardes. Mucho gusto verlo. Ya mucho tiempo sin tenerlo aquí en la universidad. Ya se les extraña mucho. Yo quisiera, doctor, que nos compartiera cómo ha sido su experiencia como asesor de tesis con los maestrantes y con los doctorantes aquí en la universidad. Si realmente nosotros como institución, a través de ustedes como docentes, fomentamos y ayudamos a nuestros estudiantes incluso a quitar esa idea de que la investigación es difícil, que la investigación es compleja, que la investigación es pues algo casi para personas extraordinarias, ¿no? Casi para personas muy con mucha sabiduría, ¿no? Yo creo que ustedes como asesores de tesis, como directores, nos han enseñado o nos han proyectado aquí en la universidad que realmente pues hacer un trabajo de investigación, aparte de que es algo muy agradable, muy bonito, pues nos llena de mucho conocimiento y de mucha satisfacción, ¿no? Entonces, me gustaría mucho que usted nos compartiera un poco de esta experiencia aquí con los que están ahorita escuchándonos. Claro, gracias. Igual, maestro, me da gusto verlo nuevamente. Ya tenía tiempo que no nos veíamos. Y bueno, pues muchas gracias a la universidad. Yo creo que el proceso de acompañamiento con los estudiantes no es el clásico proceso de el maestro-alumno, ¿no? En donde el maestro enseña y el maestro tiene la razón en todo, ¿no? Es un proceso continuo y sobre todo más en esta parte que tiene que ver con la investigación. Sobre todo porque todos nosotros, todos los días estamos investigando. Muchas veces cuando vamos al mercado, al tianguis, de alguna manera estamos comparando, estamos investigando precios, estamos investigando los mejores productos que vamos a consumir. Es decir, que el proceso de investigación lo llevamos todos los días, en todos momentos y a todas horas de nuestra vida cotidiana. Y aquí en la universidad, eso ha sido muchas veces en la relación que mantenemos con los estudiantes, pues la relación es esa, de ir acompañándolos en sus procesos formativos a partir de sus propias experiencias, sus propias vivencias. Aquí en la universidad no se impone un tema a investigar, aquí cada quien investiga a partir únicamente de sus experiencias. Si hay compañeros que han querido investigar sobre, pues se me ocurre pensar ahorita, me viene a la mente temas relacionados a lo que es el tema del tochito como proceso de integración social y erradicación de cuestiones de violencia de género en alguna comunidad, pues el tochito ayuda y hay compañeros que manejan ya por experiencia estos temas. Y a veces uno aprende más en ese proceso dialéctico que tiene que ver con la experiencia que tienen los compañeros por el trabajo que han realizado a lo largo de algunos años de experiencia de manera presencial en sus comunidades, en sus escuelas, y uno únicamente ayuda a darle forma a las ideas. Únicamente uno a lo mejor les da el tip, pero el tip no necesariamente es el darles el tip en el salón de clases. De manera tradicional siempre hemos trabajado a veces ahí en los salones de la Universidad de Santander, en la charla, tomando un café, platicando con ellos. Oye, a ver, cuéntame cómo ves esto del tochito, o a ver el fútbol, cómo puede ayudar a erradicar a lo mejor las adicciones en alguna comunidad. Tú que estás trabajando con los niños en las escuelas, ¿qué puedes hacer? Es decir, el proceso tiene que ver con una integración y una identificación de los temas, pero que nosotros aquí en la universidad, insisto, acompañamos a los compañeros. Ellos ya traen la experiencia y ya nosotros sabemos
de alguna manera darle las herramientas de decirles, mira, léete este libro, a lo mejor esto te puede ayudar, a lo mejor consúltate este otro artículo, mira, si no hay manera de que sepas manejar este software, no hay problema, aquí te vamos a apoyar, si es necesario a través de internet, no importa. Es decir, aquí el trabajo de la Universidad Santander es un trabajo mucho más humano, mucho más directo, y que tiene que ver con ir formando también amistades. Muchos de los compañeros que han sido alumnos aquí en la universidad o que han pasado por las aulas, en la actualidad son grandes amigos de uno o de cualquiera de los asesores aquí de la universidad. Aquí el calor tiene que ver con eso, con un calor que va asociado directamente al fomento de los valores humanos, que es precisamente parte de lo que venimos manejando en la Universidad Santander. Entonces, la investigación, volvemos a insistir, la investigación viene asociada a todos los días, en todas las horas y en todos los momentos y en los espacios que nosotros vamos realizando. Entonces, bueno, nosotros leemos los periódicos y al momento de leer un periódico, una nota informativa, nosotros empezamos a hacer un filtrado de la información, a ver quién dice esta nota de esta manera y a ver quién dice la nota de otra manera. Y eso tiene que ver con empezar también a generar criterios para poder filtrar la información. Entonces, no es que nosotros seamos gentes extraordinarias y que nosotros, por dar la materia de investigación o metodología, pues no estemos por arriba de más gente, ¿no? Todos somos, en ese sentido, investigadores, cada quien en sus áreas, en sus intereses particulares, y nosotros únicamente lo que hacemos es fomentar a través del contacto directo con los estudiantes. En el caso de su servidor, yo estoy disponible de las tardes en adelante, de las 7 de la tarde en adelante, y los compañeros de alguna manera pues se asocian, se vinculan, preguntan, me piden referencias de algún libro, y con todo gusto nosotros estamos para ayudarles. Entonces, bueno, ese es el trabajo que nosotros venimos realizando aquí los asesores de la Universidad Santander. Esa sería propiamente mi experiencia. Muchas gracias, doctor Ricardo. Bueno, pues hace ratito tenía a una participante, no sé si quiera continuar. O le cedo ya la palabra a mi compañera Lilibet de vinculación. Si ya no tenemos ninguna participación más. Gracias, maestro Alan. Sí, nuevamente le quisiera yo dar las gracias al doctor Ricardo, que nos acompañó el día de hoy y que nos haya compartido pues sus grandes conocimientos y su gran experiencia en toda esta carrera académica y profesional en el área de la investigación. Yo creo que es realmente una persona bastante preparada, y para que de alguna manera sepamos que de este tipo de profesionistas, de personas responsables tenemos nosotros en la Universidad Santander. Muchísimas gracias, doctor. Siempre un gusto saludarlo, un gusto verlo, y siempre un gran delicia escucharlo en todos sus saberes que usted tiene. Muchas gracias, doctor. Gracias, maestro Alan. Pues el maestro Alan es el director de nuestra Universidad Santander. A nombre de él, a nombre del doctor Enrique Navarro Flores, rector de la Universidad Santander, de la doctora Eva Adriana, también vicerrectora. Gracias, doctor Ricardo, por esta experiencia que contó a los participantes. Le voy a ceder la palabra a mi compañera Lilibet. Adelante, Lilibet, para que puedas participar. Ok, buenas tardes. ¿Sí me escucho? Gracias, maestro Carlos. Primero que nada, invitarlos a cursar una de nuestras maestrías en la Universidad Santander. Nuestra oferta educativa ahorita cuenta con 4 posgrados, un doctorado en Ciencias de la Educación. También contamos con una maestría en Educación en el área de docencia, si a alguno de ustedes les interesa la docencia, pero también les interesa dar clases a nivel superior, media superior. Esta maestría puede ser la indicada para ustedes, además que manejamos la investigación. También contamos con una maestría en Educación Infantil en el área de competencias. Aquellas personas que a lo mejor están dando clases ahorita
a nivel primaria, a nivel preescolar o guardería, esta maestría puede ser de su interés. Tenemos otra maestría en educación para la cultura física. Aquellos maestros que actualmente son maestros de educación física, esta maestría también les puede ayudar mucho. Y si quieren continuar con su formación académica, igual tenemos el doctorado en ciencias de la educación. Actualmente manejamos dos modalidades. Tenemos una modalidad mixta, donde acudes una vez al mes a la universidad. Aparte, 10 días más trabajas con tu asesor por medio de una plataforma. Y en línea manejamos también esta modalidad donde aquí es más autónomo. Aquí trabajas las 24 horas del día. Digo, puedes trabajar las 24 horas del día y acceder a cualquier hora. Está abierta la plataforma las 24 horas del día. Aquí, como les mencioné, es mucho más autónomo el trabajo. ¿Cuándo iniciamos clases? Bueno, en la modalidad mixta vamos a iniciar clases nosotros el 5 de septiembre y en la modalidad en línea vamos a iniciar el 28 de septiembre. Costos, manejamos lo que son costos accesibles, además que ahorita tenemos descuento en lo que son las inscripciones. Ustedes vienen, se inscriben, aparte si están ahorita asistiendo a nuestro webinar, tienen descuento del 50% en la inscripción, ya sea en una maestría o en un doctorado. Ahí en la parte de abajo aparecen nuestros números telefónicos. También quiero mencionarles que manejamos lo que son 7 licenciaturas. Tenemos la licenciatura en Educación, tenemos una licenciatura en Derecho, una licenciatura en Administración de Empresas, Contaduría, Turismo, Mercadotecnia e Informática. Nuestras licenciaturas son totalmente en línea. Aquí las licenciaturas las puedes terminar desde en 3 años hasta en 1 año. Aquí depende del número de asignaturas que tú lleves por mes. Ahorita en lo que es nuestras licenciaturas manejamos un 60% de descuento en lo que son el costo de la asignatura. Normalmente nuestras licenciaturas, como les mencioné, las pueden terminar aquí desde en 3 años hasta en 1 año. También ahorita estamos manejando lo que son unos cursos. Ahorita el doctor Ricardo mencionó los cursos que tiene la Universidad Santander. Ahorita vamos a tener este mes de agosto el curso de herramientas tecnológicas de apoyo para la investigación, que son los días 22 y 23 de agosto. Tuvimos una clase muestra el día 7, donde la doctora abarcó un poquito acerca de este curso. Y ahorita también mencionaron el curso de redacción, que este curso lo vamos a tener en el mes de septiembre, que serán los días 26 y 27. Nuestra modalidad de nuestros cursos van a ser en línea, van a ser de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Aquí vienen nuestros números telefónicos, aquellos que estén interesados en algún curso o en alguna de nuestras maestrías o en alguna de nuestras licenciaturas. Con mucho gusto se pueden comunicar con nosotros, ya sea vía WhatsApp o nos pueden también visitar en la universidad. También ahorita con lo de la pandemia, sí estamos atendiendo, tenemos abierto, pero también tenemos las medidas necesarias para aquellos que quieran acudir a solicitar algún tipo de información. ¿Sale? No sé si alguien tenga alguna pregunta acerca de nuestras maestrías, que tenga algún interés, igual nos puede dejar algún tipo de comentario aquí en nuestro chat. Si tiene alguna pregunta, si están interesados en algún doctorado o si gustan que les enviemos información a lo mejor de alguna maestría, de algún doctorado, alguna licenciatura o del curso, nos pueden dejar aquí su número telefónico y nosotros nos pondremos en contacto con ustedes. Muchas gracias, maestro Carlos. De nada, Lilibet. Bueno, pues ella es nuestra compañera de vinculación, Lilibet Cuellar, que les acaba de dar la información. Pues a nombre de la Universidad Santander, les queremos agradecer a todos los participantes en esta bonita tarde y los invito para que nos acompañen el día jueves 13 de agosto a la misma hora. Estaremos con otra clase muestra. Que tengan excelente tarde. Gracias.